Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a ver entonces los usos del caso genitivo. Repasamos. El genitivo puede tener como función sintáctica la de ser especificativo. Esta ya la vimos, es lo que traducíamos como de. El genitivo también puede ser término de preposición, que es una función sintáctica que es similar a la que vimos para el acusativo, o sea que desde el punto de vista sintáctico no es una novedad, es simplemente lo mismo pero aplicado a otras preposiciones. Y el genitivo también puede ser genitivo régimen de un verbo. Ahora vamos a explicarlo, ¿sí? Vamos a por lo menos introducirnos en el tema. A ver, vamos a empezar con el genitivo especificativo. Hoiton Georgon Hyoi tus hipus agusin. El verbo es agusin, que es la tercera persona del plural del verbo ago, que quiere decir conducir. Su sujeto, fíjense, que está en nominativo en la oración. Hoi y hyoi. ¿Sí? Entonces eso me marca que esa estructura, hoi, tongergon, hyoi, es el sujeto. Ahora vamos a ver, dejamos en stand-by el tongergon, lo dejamos ahí, que justo es nuestro genitivo, al que vamos a analizar. Así que ahora lo dejo un cachitín ahí. Vamos a analizar el predicado, que digamos es también algo que nos sirve también para repasar lo que ya venimos viendo. El verbo hago es transitivo, conducir algo, necesita objeto directo, o puede llevar a objeto directo. Tenemos una palabra, una frase en acusativo ahí, que es tos hipus, o sea, tus hipus, los caballos. Entonces, hoi hyoi, hyo, ¿se acuerdan? Los hijos. Ahora vemos qué hacemos con teongergon. Los hijos conducen los caballos, ¿sí? Entonces hace tus hipus, ¿no? Le ponemos objeto directo, ¿sí? Está en acusativo plural, ¿no? Es el objeto directo de hago. Y tongergon está en genitivo plural, ¿sí? Georgos, recuerdan, el labrador campesino, y lo que hace es precisamente ser el especificativo de ese hyoi. Es decir, me especifica que no son solo los hijos. Me dice los hijos de quién son. En este caso, los hijos de los labradores, ¿sí? Los hijos de los labradores conducen los caballos. Entonces, ¿qué es un especificativo? Es este genitivo que depende de un sustantivo para dar alguna especificación sobre él, ¿sí? Y después vamos a ver un poco más esto en detalle, pero fíjense la posición además de ese ton y orgón, ¿sí? Está entre el artículo que estaba en nominativo y el sustantivo en nominativo, porque a mí de esa manera me queda claro que ese ton y orgón es el especificativo adentro de ese sujeto, ¿sí? El griego tiende a tratar de ser, en la medida en la que, o sea, por ejemplo, hay libertad, por ejemplo, en la prosa, en verso por ahí se dan otras reglas, pero se tiene que algunas estructuras tratan, digamos, se trata de que sean como lo más precisas posibles para que no haya ambigüedad. En algunos casos la va a haber, pero en prosa sobre todo, bueno, hay estructuras que tienen como cierta, lo que podríamos llamar posición fija. Entonces con el especificativo, esta posición, es decir, entre el artículo y el sustantivo, es algo que sirve, esa posición fija ahí, para que al que está escuchado le quede claro que son los hijos de los labradores, o sea que ese de los labradores depende de Hyoi y no de los caballos, por ejemplo, ¿sí? Es algo que vamos a ir practicando, y por supuesto siempre hay excepciones con estas reglas, sobre todo con la posición, que puede ser variable, pero hay ciertos parámetros que por lo menos hay que prestarles atención. Los hijos de los labradores, entonces así traducimos el especificativo, conducen los caballos. El genitivo también puede ser término de preposición. Este tema ya lo vimos para el acusativo. Les pongo ahí una oración bastante también fácil. Hoiduloi tus hipus ectua gru agusin. Retomando vocabulario, así es más fácil, ¿no? Agusin, de nuevo, tercera persona del plural, conducir. Acá cambia el sujeto. ¿Quiénes son los que conducen? Hoiduloi, los esclavos. Hago, transitivo, requiere objeto directo. Es el mismo de la oración anterior. Tus hipus, los caballos. Eso ya en el predicado, ese tus hipus es el objeto directo. Y ahora tengo este genitivo que es tu agru, pero acá no es especificativo ese genitivo. ¿Por qué? Porque lo que tiene antes es una preposición, que es esa preposición ek. Entonces, eso quiere decir que ese ek tu agru está todo junto. ¿Se acuerdan que esto le poníamos, que era, desde el punto de vista de la sintaxis, es un circunstancial? O sea, le ponen C abajo, circunstancial. ¿Y qué es entonces? Yo voy al diccionario, el diccionario me dice que ek es una preposición que rige caso genitivo y que se traduce como de o desde. Agros quiere decir campo, o agros quiere decir campo. Entonces, en este caso, ese tu agru no es especificativo. ¿Cómo sé que no es especificativo? Porque lo que tiene antes, o sea, no es un sustantivo, no está al lado de un sustantivo especificando, por ejemplo, pertenencia, como era el caso, por ejemplo, de o filiación, como en el caso de los hijos de los labradores. Acá está
después de una preposición, siendo su término, ¿sí? Entonces, vaya prestando atención a las preposiciones que van apareciendo, ¿sí? Entonces, los esclavos conducen los caballos desde el campo, ¿sí? Esa es la traducción, ¿sí? ¿Por qué traduzco desde el campo? Porque ek es lo que quiere decir desde, esa preposición quiere decir desde. Y recuerdan, para el análisis sintáctico, al ek le ponen nexo subordinante y a tu agru término. Por eso a esta función sintáctica, que la habíamos visto para el acusativo también, acá de nuevo, la llamamos término de preposición. Bien, los esclavos conducen los caballos desde el campo. Y por último, el genitivo puede ser régimen. ¿Qué quiere decir régimen? En este caso vamos a ir trabajando con lo que se llama el régimen verbal, que es básicamente qué me pide ese verbo como su complemento. A ver, la mayoría de los verbos que nosotros estamos trabajando hasta ahora, el régimen que tienen es acusativo, ¿sí? Estos verbos, como los llamábamos, verbos transitivos, ¿sí? Que existen también en castellano. Entonces, cuando el verbo tiene régimen en acusativo, a esos verbos los llamamos verbos transitivos, ¿sí? ¿Y cómo llamábamos ese régimen? Objeto directo, ¿sí? Lo vimos en los casos anteriores con el acusativo. ¿Sí? Si yo digo miro, es transitivo, me rige un acusativo, y ese régimen le llamamos, tiene un nombre especial que se llama objeto directo, ¿sí? Bueno, cuando el verbo rige genitivo, la única diferencia es que ese genitivo no tiene un nombre particular, ¿sí? No, como en el caso del régimen en acusativo, que se lo llama objeto directo. Al régimen en genitivo se lo llama régimen, ¿sí? Si les sirve, para los que sepan esto en castellano, sería lo más parecido que tenemos en castellano, es el complemento del régimen en castellano. Para el que no lo sepa en castellano, no se asuste, pero digamos, en castellano, por ejemplo, hay verbos que tienen un determinado régimen, pero es un régimen con preposición. Por ejemplo, acordarse de, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el verbo no es transitivo, o sea, no rige acusativo, entonces no tiene objeto directo, tiene otro complemento que tiene en castellano digo, ¿no? Que tiene una preposición. Por ejemplo, yo decía acordarse de, ¿sí? Bueno, en griego es lo mismo, pero la diferencia es que en vez de que el régimen sea en acusativo, decíamos, y tener entonces objeto directo, lo que tiene es un régimen, por ejemplo, en genitivo. Lo mismo va a pasar con el caso dativo, se los adelanto. Entonces, por ejemplo, acá tiene el verbo acuo. El verbo acuo puede ser transitivo, escuchar, y puede regir, acuo quiere decir escuchar. Entonces, este verbo puede ser transitivo, puede regir un objeto directo y tener un objeto directo, pero acuo también puede regir genitivo y se traduce igual, ¿sí? Hay una sutileza semántica que no viene al caso. Entonces, acuo puede entonces regir genitivo, yo me entero porque me lo dice el diccionario, y bueno, por supuesto que después uno lo va internalizando, pero para cuando uno lo empieza a estudiar, le pasa esto. Va al diccionario, ve que acuo, por ejemplo, puede regir genitivo, entonces yo acá en esta oración, acuo ton logon. Acuo es la primera persona, yo escucho el verbo, y ton logon le vamos a poner precisamente genitivo régimen. Está en genitivo plural y le vamos a poner régimen. ¿Cómo traduzco esto? Escucho los discursos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Logos, discurso, palabra, razonamiento. ¿Sí? Escucho los discursos o los razonamientos. Entonces, ¿qué es el régimen? Simplemente es que determinados verbos rigen determinados casos. El régimen por antonomasia, el más extendido, es el del acusativo, al que llamamos objeto directo. En griego, como existen estos otros dos casos, que son el genitivo y el dativo, los verbos también pueden regir genitivo, y lo vamos a ver también con el dativo, ¿sí? Entonces, simplemente hay que estar atentos cuando uno va al diccionario, no solamente mirar la acepción y la traducción del verbo, sino fijarse si el verbo tiene algún régimen en particular, en genitivo o dativo, porque si yo tengo esos casos en la oración, en esta oración la puse fácil a propósito, cortita, porque tampoco es que nos vamos a enganchar haciendo oraciones difíciles, pero acá era obvio que no había muchas más posibilidades. Pero bueno, en otras oraciones donde son más largas hay que estar atentos. Así que esto es lo que, digamos, la novedad de esto, ¿no? Que el régimen algunos verbos van a regir acusativo, eso se llama objeto directo. Hay otros verbos que van a regir genitivo y se lo va a llamar así, genitivo régimen, y lo mismo les va a pasar con el caso dativo ahora en el video siguiente. Bien, eso es todo. Entonces, seguimos en el próximo video con el dativo y bueno, sigan practicando. Muchas gracias.